Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cuando sea que estén viendo este programa, y gracias por estar ahí. Bueno, es una nueva edición de La Rompe Toda, este ciclo de entrevistas que, bueno, la idea que tiene es tratar de compartir con ustedes, compartir y conocer juntos la historia de gente que sea de nuestra zona, ¿sí? De Marcos Juárez, de la región, que la rompa toda en algo o que también tenga una buena historia para contar. Y en este caso, creo que hay un poco de todo, e incluso también, sobre todo, vamos a hacer más hincapié en la parte de historia. Bueno, no podemos hacer caso omiso que este programa se va a publicar justamente un 17 de agosto, fecha del fallecimiento del general José de San Martín, así que un poco haciendo hincapié en eso, pero también para conocer sobre su historia, sobre su carrera, es que tenemos en nuestros estudios al doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Matías Rosso. ¿Cómo estás, Mati? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo están? Bien, ¿y Buenas vos? tardes. ¿Cómo están todos? Bien, bien, bien. Bueno, Mati, Sí. La gente de Binomio, como siempre, nos invita porque la idea de este programa es que tomemos un vinito, que charlemos, bueno, vamos a decirlo, entre amigos en este caso, y que tengamos una charla amena, conociendo sobre tu historia, conociendo, y en este caso vos haciéndonos conocer también sobre la historia en general, digamos. Perfecto. Así que en este caso, un Piatelli Gran Reserva, Muy bien. mendocino, por supuesto. Te voy a servir para que... Nosotros lo llamamos que es el aflojador de lenguas que tenemos. Perfecto, por si se necesita. Y claro, Bien. por las dudas, ¿viste? Para Sí. perder la timidez. Sí. Vamos, ¿verdad? Vamos. Salud. Va a aflojar. ¿Va a aflojar? Sí, bastante. De Va un muy W bien. de 40. Muy, muy rico, muy rico. Bueno, Mati, ¿cómo estás primero? Muy bien, muy bien. ¿Todo Gracias por bien? la invitación. Sí. No, gracias a vos por venir. Sabemos Por favor. que tuviste un trajín en el día y bueno, te queremos ayudar a relajarte Es ahora lo mejor. Y Recién llegado de Córdoba. y a charlar un ratito. Mati, bueno, doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Vamos a poner a la gente en contexto. Nosotros nos conocemos Sí, previamente. hace muchos años. Hace muchos años, exactamente. Hemos trabajado juntos. También. Yo venía pensando hoy, cuando trataba de imaginarme la entrevista, y digo, nos faltaba un vínculo laboral, porque o sea, no laboral porque ya hemos Lo tenido un tuvimos. vínculo laboral, pero en cuanto a lo profesional, digamos. Eso sí, Porque hemos jugado al fútbol juntos, hemos Sí. salido juntos, bastante también. hemos trabajado juntos, pero en otro rubro, Sí. y ahora estamos con este vínculo profesional. Así Exacto. que Creo que cerramos un círculo acá. exacto, lo cuento para que la gente sepa, che, este no le puede faltar el respeto así, a lo No, mejor no, en hay alguna mucha- parte de la entrevista hay confianza. Totalmente. Mati, bueno, lo que te mencionaba hace un ratito, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, ¿cómo se llega a ese grado, digamos, a ese título? Sí, es un grado, es un posgrado en realidad. Los títulos máximos que dan las universidades, la Facultad de Derecho, es el doctorado. Sí. Ese es el título máximo que se otorga, que es un grado, justamente. Después hay otro, que es doctor honoris causa, ¿sí? Pero que ese es un doctorado honorífico, ¿no? Que dan universidades a gente que no se haya graduado en su universidad. No, es una cosa más honorífica, más de diplomacia. Bien. Yo hice primero mi carrera de grado de abogacía, yo estudié en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, hice mi carrera de grado allí, me recibí en el grado, luego me fui a hacer una maestría, un posgrado, digamos, afuera del país, y cuando volví hice mi carrera de posgrado de doctorado en realidad, en la universidad, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, por eso yo soy doctor en Derecho, no soy... Por más que mi tesis haya estado relacionada a la historia del derecho, a la historia del derecho penal puntualmente, yo soy doctor en Derecho porque el grado me lo otorga la Facultad de Derecho. Claro. Yo no soy licenciado en Historia. ¿Y la maestría esa que fuiste entre medio, de qué era? Me fui a hacer una maestría a Italia, que ni bien me recibí, yo me recibí, que recién estábamos hablando del día de mi recibida que vos estuviste, yo me recibí un 28 de febrero y en el 1 de abril ya estaba en Italia. Ajá. Fue todo muy rápido. Me fui a hacer una maestría a Sicilia, que era en comparación de las instituciones jurídicas y políticas de la Europa mediterránea, ¿no? Haciendo una maestría que duraba 6 meses el cursado, luego había que hacer una tesis y volver a defender la tesis, Ajá. ¿no? Fue una maestría intensiva, generalmente las maestrías duran 2 años aproximadamente, teniendo clases los sábados y domingos, nosotros teníamos 8 horas de clase por día, todos los días, e incluso algunos sábados también. ¿En Sicilia estabas vos? Estaba en Messina. Tuve varios meses en Messina hasta que llega julio, que hace un calor infernal.
Entonces ahí nos llevan a un pueblito medieval, ¿sí? Que se llama Montalbano y Licona, que debe tener unos 600, 700 habitantes, que es medieval, las casas o sea, las casas de adobe, piedra. Sí. Todas calles, todo un laberinto, ¿no? Como la ciudad medieval. Las ciudades medievales, por lo general no, todas, tienen calles muy angostas y son como laberintos, ¿no? Y están en la montaña y el castillo está en la punta de la montaña. Esto era igual, nosotros teníamos clase en ese castillo. Y son calles angostitas y todas laberínticas para evitar las invasiones, ¿no? O sea, luego cuando venían las invasiones, para intentar que por la calle no pasen más de 2 personas. Por eso tienen calles tan angostas y por eso también las ciudades europeas, su casco histórico, medieval, son calles muy angostitas. Es para evitar que entre el malón de gente, digamos. Claro. ¿No? Se rompe con el trazado de las ciudades romanas y se empieza a trazar las ciudades de ese modo. Todas calles que no tienen salida para dificultar la llegada. Las invasiones, ¿sí? Y después en el siglo XVI, digamos, se vuelve a recuperar el trazado de las ciudades romanas, que son trazados en cuadrículas prácticamente, que es el mismo trazado que tienen todas las ciudades coloniales en América. Claro. Todas tienen exactamente igual, con una plaza central, donde están los poderes del momento, que son la iglesia y el cabildo. Uh-huh. Todas las ciudades coloniales tienen cabildo. Y de la plaza central se van abriendo cuadrantes, todas calles exactamente igual cuadradas, y mientras uno más cerca vivía de la plaza central, mayor era la jerarquía que tenía en esa ciudad. Bueno, nosotros fuimos a esta ciudad, a este pueblito medieval. Perdón, ¿y dormían abajo y tenían que subir hasta arriba? No, nosotros dormíamos, abajo había una calle como principal donde había una iglesia y un par de barcitos, y después estaba todo subiendo arriba. Mi casa era la última de arriba de todo, o sea, cada vez que subir y bajar era un tema. Y es hermosísimo, un lugar hermosísimo para estar 4 días, 5 días. Después se va tornando un poco... ¿Costero? Porque dijiste el no, calor. pues estaba en la punta de la montaña. O sea que el calor lo sufría. Claro, nos llevaron ahí por el calor, porque ahí no hacía tanto calor. Ah. No, pues estaba bastante elevado, estaba como a 1500 metros. Encima de eso, subir y bajar a 1500 metros. Estaba bastante elevado, entonces no hacía tanto calor, no había aire acondicionado, no había ventilador, no había nada, no hacía falta. Pero un lugar donde no había nada, claro. Literalmente. ¿Y cuántos eran en el posgrado? Porque Europa tiene una forma de doctorado, de carrera de doctorado distinta a la que tenemos nosotros. Ellos tienen un doctorado donde se cursa rigurosamente 6 meses. Los otros 6 meses se dedica a la tesis, el segundo año 6 meses se cursa, 6 meses a la tesis y así. Entonces nosotros compartíamos con gente que estaba haciendo el doctorado, que cursaban esos 6 meses con nosotros, y otra gente que estábamos haciendo la maestría, que los que hacíamos la maestría éramos 12 o 14, y después había otros como 20 que estaban haciendo el doctorado. Entonces éramos un grupo como de 30 y pico de personas. Algunos haciendo la maestría, otros el doctorado. Claro. Los que hacían el doctorado la mayoría italianos, los de la maestría éramos todos rusos, ucranianos, había chilenos, mexicanos, y había 2 españoles, de todo un poco. ¿Quedaste con amigos, buena onda? O... Sí, quedamos con amigos. Yo vivía con me tocó vivir todo ese tiempo con un amigo, un filósofo, era filósofo español que vive en Alicante, que quedamos en contacto, no nos vimos más, pero siempre mantuvimos el contacto, pero no nos vimos más. Pero bueno, viste que la amistad no necesita esa inmediatez, ¿no? Que sí necesita, no sé, una relación de pareja, por ejemplo. Claro. La amistad no lo necesita, entonces seguimos en contacto perfectamente, siendo ya que hace 12 años que no nos vemos. Claro. 12 años que ¿Esto no nos vemos. ¿Esto fue 2011? 2011. En el 2011. Así que sí, pero seguimos, no me quedan muchos amigos de ahí. Bien. Bueno, volviste sí. Y ahí hiciste entonces el doctorado en la universidad de acá, de Córdoba. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, yo vuelvo, presento mi tesis en diciembre del 2011, vuelvo y los cupos para inscribirse al doctorado en marzo solamente, en el mes de marzo. Entonces, ¿cómo se anota uno al doctorado? Hay que presentar un proyecto de tesis doctoral. Es el proyecto de la tesis que vos vas a desarrollar. Esa tesis tiene que tener unos ciertos requisitos, ese proyecto, mejor dicho, de tesis, y luego hay un tribunal que evalúa esa tesis para ver si vos entrás o no entrás. Todo ese proceso yo lo hice en marzo, y cuando vuelvo de allá, consigo un trabajo, un contacto con un abogado y empiezo a litigar unos meses. Ah, ¿litigaste? Te iba a preguntar. Litigué muy poquito, 4 meses creo, o 5. De hecho no cerré ningún caso, porque me fui antes.
era un abogado grande, ya entonces tenía causas muy grandes, digamos, ¿no? Uno generalmente empieza con cosas más chiquitas. A mí lo primero que me dio era una estafa que habían hecho estos complejos de casas que te hacen casa, que vos pagas en cuotas. Sí. Bueno, se había terminado de pagar la cuota y nunca le habían dado la casa. Entonces me dio eso. Apenas llegué. Entonces, bueno, fui llevando eso y después tenía una sucesión también de 2 hermanos que eran bastante mayores los dos y que el único bien era un Falcon. Y uno lo quería vender y el otro no. Entonces había una disputa ahí por ese Falcon. Bueno, no sé qué pasó al final, porque yo me fui. Y esos son los 2 casos que tuve, que no llegué a resolverlos. Se mataban Se mataban porque uno quería vender y el otro no. Uno quería la plata y el otro no, y entonces le decía, comprame la parte, no tengo, bueno, era una cosa. Y ahí en el medio yo, cuando presento mi tesis doctoral, aplico a una beca doctoral de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba, que es muy similar al CONICET, pero de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Entonces aplico una beca y finalmente esa beca me sale en septiembre. Éramos 85 postulantes aproximadamente y dieron una. Claro. Y me la dieron a mí. Entonces me dieron esa beca en septiembre y esa beca era trabajo completo. O sea, no podía hacer otra cosa, no podía tener otro tipo de ingresos ni nada. Entonces dejo el estudio y en ese mismo momento también, me estoy acordando ahora de eso, me había olvidado. En ese mismo momento también me llega una invitación para irme un año a Roma, a estudiar en la Universidad de Roma, por un contacto que yo había hecho cuando había estado en Sicilia. Entonces tuve que decidir. Claro. No podía hacer las dos cosas. Y opté por quedarme con la beca y por hacer la carrera de doctorado. Pero podría haberme ido renunciando a la beca y haberme ido, pero decidí quedarme para terminar el doctorado. ¿Y en qué momento te empezás a vincular más con la parte de historia? Bueno, a mí la historia me gustó siempre, mucho, muy mucho, me gustó siempre. Tuve en general buenas docentes en la secundaria de historia, que también ayudan en eso. Y yo estaba a la hora de ir a estudiar, que uno tiene que tomar la decisión de toda su vida a los 17 años, ¿no? Uh-huh. Una cosa, intentar equivocarse lo menos posible, sobre todo para gente que no tiene tantos recursos, no, como era mi caso. No podía ir a probar y era, bueno, vas, pero elegí bien, pensalo, esa presión, que no es una presión a propósito que hacen los padres, pero que vos la sentís porque te das cuenta de la realidad, ya lo decía antes, te das cuenta de un montón de cosas. Aparte estamos hablando crisis. Años, y no, todavía no, yo me fui en el 91, yo me fui en el 2000. Bueno, pero... Sí, el país estaba a punto de estallar, claro, me agarró el estallido, me agarró allá. Estaba así en el precipicio antes de caer. Sí, estaba a punto, sí. Ya la cosa venía muy mal. Mi viejo tenía, bueno, en ese momento ya lo había vendido, pero tenía un kiosco de diario acá a media cuadra, el kiosco Isidoro. Ah, sí. Ese de mi papá, el nombre Isidoro se lo puse yo, ese kiosco cuando era chico. Ah, mira, son amigos, nos ven. Bueno, ese de mi viejo. Bueno, le alquilan el negocio a mi viejo, se lo local de mi viejo todavía. Y en ese momento había vendido el kiosco y había empezado a vender hamburguesas con una empresa de roca, con Richie. Ah. Era una cosa muy incipiente, que recién empezaba. Y mi vieja estaba jubilándose en el banco, o sea, era un momento... Mi hermano ya estaba en Córdoba, yo me quería ir a Rosario. No sé por qué, me gustaba más Rosario, pero me dijeron, no, a Córdoba. Bueno, entonces, durante casi todo ese año yo pensé en estudiar historia, hacer la licenciatura en historia. Y bueno, después en un momento decís, ¿qué voy a hacer? Y voy a dar clase de historia toda la vida. Y bueno, estaba ahí entre la duda, qué sé yo. Me termino inclinando por abogacía. Ah, pero vos sabías, vos ya de aquel entonces sabías que lo que a vos te gustaba era la historia. Sí, yo cuando agarro el programa de las materias de abogacía, lo primero que hago me fijé dónde estaba historia y dónde estaba el derecho romano. Fue lo primero que me fijé en las 47 materias que tiene, busqué a dónde estaba historia y a dónde estaba derecho romano, que eran las 2 materias que yo supuse que me iban a interesar más, y fue así, de hecho fue así. Entonces busqué eso y dije, no, bueno, voy con abogacía, que supuestamente te daba un respaldo económico más importante que el de ser docente de historia o ser licenciado en historia. Y bueno, me fui a estudiar abogacía y terminé dando clase de historia. O sea que hice, claro, estudié abogacía. Hiciste el caminito que habías pensado, digamos. Sí, pero terminando clase de historia, ¿no? Que era por lo que yo no estudié historia. Oye, voy a terminar dando clase de historia. Y bueno, terminé dando clase de historia. Entonces empiezo a cursar la carrera, que es una carrera muy larga. Y a casi todos les pasa que en el trayecto dudás un montón, que sí, que no, que querés dejar, que bueno. El primer año me pasó eso, me dijo que quise dejar, me vine, mi viejo me dijo que me vuelva. Me volví y después más o menos arranqué, la encaminé a la carrera
y bueno, yo esperaba historia estaba en quinto año. Uf. Estaba lejísimo, porque justo en el 2000 cuando yo entro hay un cambio en el plan. Claro, cuando yo me inscribo estaba en primero. Y cuando entro, cambian el plan, la llevan a quinto. Así que me la llevaron, bueno. Estuve ahí hasta que llegó el momento. Bueno, historia. igual para el ingreso, todo eso, yo recuerdo que mis amigos que estudiaban historia que estudiaban derecho, tenían que saberse, por ejemplo, me acuerdo de una línea del tiempo que tenía un amigo con todos los presidentes, todas esas cosas. Porque una parte del ingreso, la mitad del ingreso es historia argentina. Ah, historia argentina, claro. Era historia argentina, que yo tenía desde la revolución, digamos, hasta, en ese momento, hasta la presidencia de Menem. Era hasta ahí, hasta claro. el corte justo. Eso sí, me fue bastante sencillo. En el ingreso no tuve problema con eso. Pero bueno, historia del derecho, que en realidad tampoco era historia del derecho. No sabía bien en qué consistía historia del derecho, pero bueno, llega finalmente en quinto año. Y cuando me acuerdo que llego a la primera clase y entra una profesora, muy grande ya, después terminó siendo una amiga, ya falleció, una amiga, pero una conocida, que ya era muy, muy grande la mujer y fumaba todo el tiempo en el aula. En ese momento se fumaba en el aula. ¿En el aula? Sí, en ese momento se fumaba. Y fumaba muchísimo, y era un aula chiquitita, era una cosa, y la señora se sentaba, Aide se llamaba, se sentaba y tenía un cuadernito amarillo y leía, iba leyendo, y yo dije, no, 5 años esperando para esto, me quería morir. Así que fui a la primera clase, me quise morir, digo, bueno, le voy a dar otra oportunidad, a lo mejor esta primera clase, voy igual. Entonces, bueno, la dejo, y la hago el año que viene, veo a ver si me toca otra. Y cuando digo, bueno, termina esta clase y no vuelvo más, en el medio de esa clase llega un profesor que en ese momento habrá tenido unos 36, 37 años, pelo largo, barba, que venía de España. Él había hecho su doctorado en España, se había graduado en Córdoba, había hecho su doctorado en España, y había vuelto con un plan que tenía en ese momento, 2007, era Néstor o Cristina, no me acuerdo cuál de los dos, que era el plan Raíces, que se llamaba de repatriación de científicos. Ah, sí. Entonces él vuelve con el plan Raíces a CONICET, y llega y dice, bueno, dividen ese curso en dos y dice, bueno, me llevo de la L a la Z a los alumnos, me los llevo para mi curso. Entonces éramos 8 alumnos. Y fue una maravilla. Fue una maravilla. Alejandro Agüero se llama, que luego pasó a ser mi director de tesis y que hoy es un amigo que sigue dando clases, que es el titular de la cátedra donde yo estoy actualmente. Y fue una maravilla, me deslumbró la forma de dar clases, entonces ahí ratifiqué más todavía que quería hacer eso. Claro. Digo, no sé bien qué es lo que hace, pero yo quiero hacer eso, porque no entendía bien cómo era. Digo, era abogado, pero enseñaba historia. Eso, no entendía bien. Y para explicárselo a uno que no sabe, Bueno. digamos, porque nosotros te traemos, ya te trajimos en el programa de la tarde para hablar en su momento, creo que era de La Revolución de Mayo. la Revolución de Mayo. Sí. Ahora vamos a hablar de San Martín, Sí. digamos, que es historia como general, no sé cómo Sí, llamarlo. social o política. Social, claro, exacto. Sí. No es del derecho, no es historia claro, del derecho. ¿Cómo es? O sea, ¿qué es historia del derecho? ¿Es la historia Bueno. de las leyes? O sea, Bueno, a ver, tradicionalmente se pensó la historia del derecho como una disciplina que estudiaba, digamos, sistemas jurídicos pretéritos, digamos, sistemas jurídicos pasados, que no existan más. ¿no? Ah. Que ya... O sea, la consigna tiene que ser que ya no estén que no estén- vigentes. claro, bueno, después hay toda una discusión ahí, que después te la cuento, hasta dónde más o menos se puede hacer historia. A ver, el Código Civil que estudié yo no existe más, desde el 2015, ahora hay uno nuevo. ¿Se puede hacer historia de derecho con ese Código Civil o no? Bueno, qué sé yo, bueno, una discusión. La cuestión es que es eso, pero desde más o menos la década del 70, mediados de la década del 70, final de la década del 70, comienza una corriente en la historia, en la historiografía, de la historia del derecho, que es lo que se conoce como la historia crítica del derecho, que hace todo un replanteo de la metodología de la historia del derecho. Y justamente la idea es no hacer eso, no hacer historia de leyes, ¿no? Sino ubicar el ordenamiento o el compendio jurídico que yo quiero estudiar en un contexto determinado y estudiar el contexto, ¿no? En toda su especificidad, en contexto político, económico, social, intentar entender cómo esos agentes jurídicos que trabajaban con esas normas entendían al derecho, ¿no? No ver el derecho como nosotros lo vemos en el pasado, sino intentar ser un jurista de ese momento particular. Como transportarse. Claro, no hacer anacronismo, digamos, no utilizar categorías actuales en el pasado, porque eso lleva a errores, porque en la historia de la humanidad, digamos, los conceptos se han repetido a lo largo de toda la historia. Siempre, qué sé yo, el concepto de familia, el concepto de Estado, bueno,
de hombre, cualquier persona, cualquier concepto, perdón, sea repetido. Lo que cambia es el significante de ese significado. El significado de ese significante, ¿no? Los conceptos se constituyen de dos partes. Significante, que es a lo que refiere. Sosir. Y el significado, que es, digamos, a lo que hace referencia o la aclaración de ese significante. Ese significado cambia. El significante no. El significado cambia. Entonces, lo que tenemos que intentar es, cuando veamos un concepto, ver cuál es el significante que le daban las personas que trabajaban con ese y no el que le damos nosotros. Claro. Porque si no, digamos, qué sé yo, una cosa muy burda, pero un anacronismo muy grande, por ejemplo, decir, no sé, que los romanos no respetaban los derechos humanos, por ejemplo. ¿No? Es un anacronismo enorme, porque claro, en ese momento no había derechos humanos, no existía, la esclavitud era una cuestión legal, el destrato a la mujer también estaba legalizado, etcétera, etcétera. Entonces, intentar no hacer ese tipo de comparación. Entonces, los que estamos en esa corriente, indefectiblemente tenemos que estudiar los contextos socioeconómicos, sociopolíticos, religiosos del lugar determinado que estemos estudiando. Entonces eso también nos abre un montón de puertas a otras disciplinas como son la historia social, como son la antropología, como son la... Y estudiar ese tipo de asignatura, vamos a llamar. Sí. Yo te digo, la imagen que se me viene a la cabeza es vos sentado en un escritorio así, abriendo uno de esos libros Sí. del 400, Sí. que tienen un poquito de tierra, una tapa pesada, y que está escrito como en esa cursiva, papel Sí. amarillo. Tierra es lo de menos, digamos. Tienen una cantidad de hongos. ¿Pero es eso? ¿Es literalmente eso. así? Es eso. Yo, para mi tesis doctoral, yo estudio la segunda parte del siglo XIX, digamos, en mi tesis doctoral, ¿no? Que es el Código Penal, un código penal que se aplicó en la provincia de Córdoba. Entonces yo lo que quería saber era cómo los jueces y los fiscales y los abogados entendían ese código penal. Si lo entendían como un código en la clave moderna, como nosotros lo entendemos, lo entendía como lo entendían los juristas de la Edad Media, digamos. Y para eso, ¿cómo se hace? Bueno, hay que ir a las causas judiciales. Claro. Hay que ir a las causas judiciales de 1880, 1870. ¿Todavía constan en algún lado? ¿Esa está Claro, eso está en los archivada? archivos. Eso está en el archivo de la provincia de Córdoba. Mirá. El archivo de la provincia de Córdoba, vos pedís el que tomo. está ahí en la Poeta Lugones? Claro, donde está el faro. Claro, ahí. Yo tuve también, eso estaba en la 27 de abril, Ajá. en su momento, al frente del Tribunal de Familia, a la vuelta de la Facultad de Derecho. Y en el transcurso de mi tesis hubo la mudanza a ese lugar que llevó 3 años. Entonces eso también 3 años de la mudanza. Entonces eso me demoró un montón también la tesis porque no podía hacer el trabajo de archivo que yo necesitaba. Mientras tanto iba haciendo otros trabajos, iba a otros congresos, iba a estancias de investigación y todo, pero yo lo que necesitaba, el fuerte de mi tesis era el archivo y no podía consultarlo. Y es eso, se pide el expediente tal del año tal, 1880, y te traen el libro, como vos decís, así en grande, y libro que posiblemente, no sé, alguno puede hacer, qué sé yo, 150 años que no se abren, o Claro. 120, 130 que no se abren. Entonces, más allá de la tierra, de todos modos ahora hay un proceso de conservación de los últimos 10 años a esta parte que es excelente. Antes te los daban para fotocopiarlos. ¿No? Te estoy hablando de antes. Te en el llevaba año, a una te librería. llevaba a una librería y lo fotocopiaba, era una locura. Ahora, bueno, por suerte eso no pasa. Y hay que ir con toda una serie de recaudos, con barbijos, o sea, yo uso el barbijo de mucho antes de la pandemia, barbijos con guantes de látex, ¿Por qué barbijo? por los hongos. Por lo que vos puedas. Claro, entonces yo por ahí, por los hongos, claro. Entonces yo por ahí me lo bajaba el hongo, yo tengo un tic, cuando leo me toco la barba, qué sé yo. Y pasa el archivero y me dice, yo qué bueno haría eso, hice por los hongos. Ah, bueno, seguí, qué sé yo, y sí, yo tengo eso, me voy tocando la cara, qué sé yo. Y al otro día me levanté, tenía el labio, me agarró una infección con esos hongos. Mirá. Sí, está todo, está en verde o tiene unos manchones verdes de hongos tremendo. Y es el libro, con mucho cuidado, porque está tratando documentos históricos. Que son Todo a patrimonio. mano, aparte, escrito a mano. Sí, a pluma. Oh. Y vos por ahí te leías el expediente entero, que tenía poner 50 fojas, y cuando estaba sacando el resuelvo, supongamos que era lo que a mí me interesaba en el expediente, se caía una gota de tinta en el resuelvo y se manchaba todo y no me servía. Y me había comido 5 horas leyendo el expediente. Bueno, eso pasaba, sí, todo a mano y en pluma. O sea, ¿te entretenía? Sí, a mí el archivo me fascina. A mí el archivo es lo que más me gusta del trabajo de historiadores, es el archivo. Se puede hacer tesis de historia del derecho sin ir al archivo. De hecho, tengo amigos que lo han hecho y han hecho tesis maravillosas sin ir al archivo. Pero para mí el archivo tiene una fuente documental que, en mi caso particular,
autorreferencial, es el 80-90% de mi tesis. Todo ese trabajo de archivo que yo hice viendo todas las causas, la mayoría de las que pude, porque por ahí también pasa que los textos le agarra la humedad o se lo come la rata o no están disponibles para consulta, pero la mayoría que yo pude consultar, yo creo que debo ser el único que ha consultado eso. Digamos, entonces eso ya es un fondo documental que para mí es maravilloso. Yo me sentaba y me pasaba horas. Me sacaban porque cerraban. Yo no me daba cuenta. Yo pasaba horas y horas y horas leyendo y leyendo y leyendo. Y por ahí me iba, cosas que no tienen nada que ver con mi tesis, y me ponía a leer otras cosas, qué sé yo, cualquier cosa. Yo encontré en el archivo de la legislatura el decreto del gobernador Antonio Delviso, creo que era, por medio del cual daba las tierras para hacer Marco Juárez, que después se lo di a mi padre, y creo que se le hizo llegar al intendente en su momento, y me parece que está en el museo, no sé, ¿no? Que tomaba como referencia el ferro, donde está La pasarela, así ahí. Claro, ahí, y eran 4 leguas para el soplar de cada viento, decía. Todo eso era el territorio, o 5 leguas, no me acuerdo bien. Y eso yo lo doné, lo di acá, y me parece que está en el museo, no sé, no fui nunca al museo de acá. Pero entonces me iba a buscar otras cosas, me iba viendo cualquier cosa. Flasheaba. Sí, hay un montón de expedientes que eran anteriores, algunos anteriores, pero muchos posteriores al tiempo que estaba yo, pero que tenían que ver con Marco Juárez, con la persona Marco Juárez, ¿no? Marco Juárez Selman. Entonces me leía todos los expedientes. ¿Qué? Pará, Marco. Sí. No sabía. ¿Qué? ¿Es Marco Juárez Selman? Claro, es el hermano de Juárez Selman. Ah, yo pensé que era... No, yo sabía que era hermano de un Juárez que fue gobernador, creo, o algo así. Presidente. Mirá. Fue gobernador de Córdoba. Me estoy enterando ahora. Claro, reconozco mi a finales del ignorancia. siglo XIX hubo un movimiento en Córdoba que se llamó el juarismo, ¿no? Porque estaba Miguel Juárez Selman, fue gobernador de Córdoba, luego pasó a ser senador y después fue presidente por el PAN, por el Partido Autonomista Nacional. Y cuando él va a ser presidente, en el 90, entra Marco Juárez como gobernador. 1890. 1890, como gobernador de Córdoba. Pasa que en el 90 hay una revolución grande, que es la revolución del Parque, que es una revolución que hacen los radicales, Alem, Irigoyen, y Marco Juárez se va a Buenos Aires a defender al hermano, a pelear con el hermano, y si bien gana en la revolución del Parque, Juárez Selman queda muy debilitado y termina renunciando, y corre la misma suerte Marco Juárez. Pero Marco Juárez le hace toda una campaña de difamación a Ambrosio Olmos, que era el gobernador, para hacerle un juicio político, ¿no? Una cosa, y lo termina sacando por juicio político, todas unas difamaciones que hizo en la prensa, denuncias falsas, para poder ponerse él como gobernador, ¿no? Una historia bastante interesante. Sí, bastante. Y Marco Juárez se le puso nombre a la ciudad cuando estaba vivo todavía, que es una cosa también particular. Que no... Generalmente es cuando uno ya muere, se le pone el nombre de un pueblo. Bueno, a él se lo pusieron cuando estaba vivo. Marco Juárez del 87, la ciudad. Sí, y él muere en el siglo XX. Pero ¿qué cargo? ¿Él era gobernador en ese momento? ¿En el 87? Sí. Todavía no era gobernador. Él fue gobernador en el 89. ¿Y por qué le pusieron el nombre de él? Si todavía no era... Posiblemente para congraciarse con ese movimiento llamado el juarismo, digamos, ¿no? Ya Miguel Juárez Selman estaba en el 87, asume como presidente. No sé bien por qué, no sé, estoy especulando, cosas que no se debe hacer, pero no sé la respuesta concreta de por qué se le pone. Él estuvo mucho tiempo en Belville, Marco Juárez, era un hacendado allí también en Belville. No sé el porqué exacto del nombre, pero ¿Habrá él vivido vivo, acá? Él muere en el siglo vivió XX. Acá? Yo no tengo registro de que él haya vivido acá. Sí, debe haber conocido, supongo que habrá venido, no sé, a la inauguración. Supongo, no sé, no tengo idea de eso. Habría que hacer un estudio. Yo creo que hay un libro de Marco Juárez que se hizo. Sí, pero no sé si habla de me parece esa que se hizo en parte. el centenario. Sí, el libro de la me ciudad. acuerdo. Lo debo tener. Mi abuela lo tenía. Sí, debe claro, estar. yo también, estaba en mi casa. Creo que se hizo en el centenario, pero no sé Sí, si hablaba en el de eso. Yo centenario. la verdad que no me acuerdo de eso. Pero bueno, Está muy poco estudiada la vida de Marco Juárez. Tampoco fue una persona Sí, rutilante. Claro. Pero bueno, fue gobernador de Córdoba, fue hermano del presidente, bastante polémico. Tiene unas aristas Tiene una ahí ciudad con su y tiene nombre. una ciudad con su nombre. ¿Y por qué le habrán sacado el Selman de acá? No sé, él era Marco Juárez, él firmaba como Marco Juárez. Ah. Yo en los expedientes él firma como Marco Juárez. Por eso, no sé por qué él no usaba el Selman, que sería el apellido de la madre, supongo yo. Claro. ¿No? Que sería el apellido de la madre. Pero Salvo él- que haya sido de salvo que madre. haya tenido, o que haya tenido doble apellido el padre. No, eso no lo sé. Ah, claro. Pero él firmaba como Marco Juárez. En los expedientes, en las denuncias, en todo lo que él eleva, los expedientes que yo leí, él firmaba como Marco Juárez. Así que nada, me iba en el archivo y Claro. lo que menos hacía era trabajar en lo que tenía que trabajar
Y nada, ya me encanta el archivo. Cuando voy a Buenos Aires, ir al Archivo también General de la Nación es una locura. En el archivo de Córdoba hay cartas de Belgrano, cartas de San Martín, que estamos hablando, todo eso está... todo ¿De puño y letra? Claro, y sí. Sí, Se escribía de puño y letra. Sí. Sí. No sé si es puño y letra de él, a lo mejor escribió un secretario, pero bueno, eso no lo sé. Pero bueno, firmados por ellos, sí, eso seguro, pues simplemente la firma se repite. O sea, vos esas las viste ahí en el archivo. Sí, están en el archivo, cada tanto hace unas muestras también. Mirá vos, che, no sabía. Pero está todo ahí, sí, está la autopsia de Belgrano, la partida de funciones, está todo en el archivo. Casi todo en el Archivo General de la Nación, que está en Buenos Aires, ¿no? Pero en el archivo de Córdoba tiene muy completo también. Mati, y bueno, entonces haces el doctorado. Sí. Y bueno, y después, o sea, porque agarraste, bueno, esta beca. Bueno, yo tengo una beca de doctorado, que era una beca que duraba 5 años, como las becas de doctorado, igual que la de CONICET, y se iba renovando por año, cosa que la de CONICET no, la de CONICET tiene una renovación en el medio, la mía era por año, yo todos los años presentaba informe, y me presentaba ante un tribunal y mostraba los avances. Entonces eso me llevaba también a tener que publicar algo, a tener que ir a congresos, sí o sí, para mostrar la actividad. Y todo eso te va retrasando también tu trabajo de tesis, digamos. Claro. ¿No? Entonces, fui renovando hasta el 5º año y en el 5º año se me vence la beca y yo termino mi tesis en el 6º año, desde que comencé. Estuve un año ahí sin beca y terminé la tesis, la presentás, la depositas, se deposita la tesis, se arma un tribunal y se fija una fecha de defensa de la tesis. A mí me habían fijado la fecha para, creo que era el 14 de abril del 2020, me la fijaron en el 2019. 14 de abril del 2020, en marzo empezó la pandemia. Claro. Se cayó todo y la terminé defendiendo en septiembre de ese año, pero online. Claro. No la pude defender presencialmente, la defendí vía Zoom. Pero bueno, también tiene su beneficio eso. ¿Y ahí no tenías el miedo que tenías cuando te recibiste de abogado? No, vos sabés que yo... déjame contar sí, que sí, cuando yo fui, cuando Matías se recibió de su título de grado, y creo que ¿Derecho de Navegación era? No, me recibí con una materia llamada Teoría del Conflicto y las Decisiones Judiciales, algo tiene un nombre larguísimo. Bueno, sí. Estábamos un grupo de amigos, estaban tus viejos, creo que estaban. Mi viejo no puedo dejar, sí. Y claro, éramos un grupo de gente que ya estaba ahí afuera y yo nunca me voy a olvidar porque me dio mucha risa que vos dijiste, mirá si me bochan. Claro. Yo les digo que son todos de Tierra del Fuego. Bueno, eran casi todos de Jujuy, ¿te acordás? Habían venido mucho lejos. Sí, claro, porque yo no quería avisarle a nadie, pero no sé cómo se filtró la información y cayeron todos. O muchos. Era un lunes a la mañana, ¿no? Y yo durante la vida estudiante me fascinó. Yo la pasé muy bien. Es que Córdoba es maravilloso. Con lo mucho que teníamos, yo la pasé excelente. Pero la pasaba muy mal a la hora de rendir. Yo la pasé siempre. Ah, ¿te ponía muy nervioso? Sí, me hacía mal. Yo ya el día anterior Yo hice la carrera en bastante más tiempo de lo que él, la hice como en 9 años, 8 años, 9 años, y no porque tenía mucho bochazo, porque no me presentaba. Era una cosa, me agarraba un pánico. La pasaba muy mal. Y eran todos orales encima. Eran todos orales, salvo una que era Sociología Jurídica, que esa la regularicé y la rendí porque era escrito y la saqué, no tuve problema. Eran todas orales y yo ya del día anterior me agarraba un nerviosismo. La pasaba muy mal. Después lo que sucedía es que yo llegaba... Pero porque me llama la atención. No sé por qué me pasó eso, pero... O sea, sos recontra... Sí, no sé por qué me pasó eso. Dado, sí. de hablar, abierto. Nunca me pasó de quedarme en blanco, de tener laguna, eso no. Pero la pasaba muy mal en la previa. Yo llegaba a las 8 de la mañana porque se rendía y veía subir al profesor por la escalera con el bolillero y me agarraba un nudo en el estómago y me quería morir directamente. Ahora, ¿no sabés si habrá rosado tipo, viste que ahora está muy de moda ataque de pánico? Puede ser, sí, puede ser. Yo tuve amigos que han tenido ataque de pánico. Y ataque de pánico diagnosticados, o sea, y un montón que deben haber tenido sin saberlo, posiblemente sí. Pero, como yo soy soy roso, por ahí yo iba a las 8 de la mañana para dar el presente y rendía a las 7 de la tarde, o a las 8 de la noche, o rendía el otro día. Entonces todo eso me calmaba un poco, tantas horas, 10, 11 horas ahí esperando, como que me iba calmando, qué sé yo, entonces ya entraba un poco más distendido. Nunca me pasó, que sí me ha pasado como profesor,
con alumnos de lagunas, de que te rompan en llanto, o de que vos lo ves que están a punto de desmayarse, que se ponen blanco, pálido. Eso no me pasó nunca. Lo mío era por adentro. Cuando sí que te pasó de profesor, digamos, le pasó a alumnos claro, tuyos claro, que yo como estaban... profesor, alumnos. Sí, lo súper entiendo. Lo súper entiendo porque a mí no me pasaba, yo no lo exteriorizaba, era por dentro. Vos arrugabas Por dentro antes era por ahí. Tremendo. Digamos, vos si iba y más o menos bien, pero el problema era llegar hasta ahí. Sí. Yo el día anterior ya empezaba, la noche anterior. Ya empezaba a sentirme mal. No físicamente, era todo en la cabeza. Pero nunca me pasó de quedarme en blanco. Digo, las veces que me bocharon porque bien bochado, salvo alguna vez que tuve una diferencia con el profesor, pero en general nunca me pasó de quedarme en blanco, de saber y quedarme en blanco. Eso no me pasó, era todo por dentro. Y eso me pasó también en la última, ni hablar. Cosa que no me pasó nunca más después. Yo después, cuando defiendo mi tesis en Italia, yo en el hall de entrada al salón de defensa, me entero de que en la mitad del examen te lo pasaban a italiano, al examen. Yo no había tenido italiano. Nosotros habíamos ido y se tenía un mes de italiano, te enseñaban el idioma. Ese año hubo una crisis en Europa, 2010, en realidad venía del 2008, pero había explotado ahí. Sacaron la parte de italiano, entonces yo arranqué, ahí vamos. O sea, yo lo escuchaba y lo entendía perfectamente. Después viví 6 meses ahí, lo hablaba bien y todo. Pero no para defender una tesis, digamos, ¿no? Con palabras técnicas. Yo te podía comprar un sándwich al kiosco, digamos, ¿entendés? Pero de ahí a palabras técnicas, jurídicas. Bueno, y yo pasaba a cuarto y me entero en el primero que a la mitad te cambiaban, porque era bilingüe el máster. Era la mitad en español y la mitad en italiano. Entonces la mitad te cambiaban y que vos empieces. Y ni ahí me puse nervioso. Defendí mi tesis doctoral, tampoco he participado, no sé, debo tener como 80 congresos encima ya. Jamás me puse nervioso, nunca. Me pasó solamente en mi carrera de grado. Si no hubiese sido por eso, mis años de estudiante hubiesen sido... Los repetiría de nuevo. Hoy te digo, me da la posibilidad, no lo repito. Por eso. Por los nervios de antes de rendir. Sí. Yo llegaba a julio, agosto, o marzo, o diciembre, y para mí era tremendo. Era tremendo. Después vas a rendir, sacar la materia y es una alegría, ¿viste? Pero... Es que como dice Manu Ginóbili, no era una alegría, era un alivio. Digamos, era como que no terminabas disfrutando nunca. Yo saqué 3 o 4 materias que sentí como que me sacaban, no sé, un elefante que tenía cococho, que se me lo sacaban. Cuando salía de ahí, era eso, era sentir eso. Te sentías liviano, digamos. Claro. Y no me volvió a pasar nunca. Y hablo adelante de gente y voy afuera y he ido a congresos en inglés, he dado ponencias en inglés. Yo no hablo inglés. Aclaro. Y he dado ponencias en inglés y he respondido a las preguntas. ¿Cómo? Y lo preparaba. No, tampoco soy un negado, no es que no es chino, Sí. el inglés es un idioma amigable, digamos, después de tantos años de series, de películas, de gente conocida, un idioma más o menos amigable. Al momento de pararte ante la cámara, ante lo que sea, dar eso, que no sabías inglés. Bueno, decía, mire, en un momento de más joven. Hablo más o menos, perdón, discúlpenme si No, en un momento de más joven era inconsciente. Yo iba. Me acuerdo que una vez fui con un amigo que es historiador, un gran historiador del derecho, Jorge Núñez. Fuimos a Valencia, nos invitaron a Valencia, lo habían invitado a él y fue en noviembre y a mí me avisan en octubre. Y fuimos a Valencia y era en inglés. O sea, yo tenía 3 semanas para preparar una ponencia y en inglés. Y yo le dije que sí. Y cuando me preguntaron, ¿habla inglés? Sí, le digo. Me pagaban todo, me iba a Europa. Sí, le digo, después veo qué hago. Le dije que sí. Eso de adolescente se hace. Y fue decorosa. digna. Sí, fue digna, bastante digna fue. Fue mucho más digna de lo que yo esperaba. Y después me invitaron, ahora me voy en octubre. Y ahora me invitaron otra vez a Valencia a dar otra vez. Y esta vez ya le dije que no, ya me estoy poniendo grande. Y ya el papelón ya golpea más fuerte, ¿viste? Pero en el momento de adolescencia, sí. Yo cuando era estudiante también me fui a Italia a un curso de verano que llaman ellos en agosto, que me fui becado por allá y cuando hice el currículum puse que hablaba italiano, que hablaba portugués, que hablaba inglés, puse que hablaba todo, yo pensando que nunca me lo iban a dar. Sí, yo te digo, cuando me pasaste tu currículum, primero que te dije que le hace falta un amaño de diseño. Sí, lo tengo todavía en Time New Roman. Time New Roman 12, pero tiene, no sé,
Sí. 8 páginas, qué sé yo, no sé cuánto. No, tiene que tener como 18 más o menos. 18 páginas. Sí. Sí, bueno, tenemos Ahí vi unas partes de idioma que dije. Tenemos una competencia ahí con mi amigo Jorge Núñez, que acabo de nombrar. El de él tiene 69. Es una cosa, ya va por el tomo 2. Es una cosa increíble, ¿no? Él va mucho a la tele y qué sé yo, entonces todo eso va al currículum. Pero no lo lee nadie. Eso es... No, se lee lo más importante. Digamos. Generalmente te piden un CV abreviado o un CV abreviadísimo, le dicen. Que vos en 2 páginas tenés que poner todo lo que hiciste en 25 años. Que es una locura, pero bueno, se pide eso. Bueno, pero generalmente uno va poniendo todo. Yo en realidad más que un CV, eso es una ayuda de memoria, todo lo que yo hice. Claro. Es eso, no es un CV bien formado, digamos. Pero bueno, ahí había puesto que sí, me fui en el 2008, me fui con un amigo nuestro en común, jujeño, Matías. ¿Paternó? Mandamos y él había tenido italiano en la escuela secundaria. Entonces, imagínate que llegamos, yo había puesto que hablaba italiano, y me empezaron a hablar en italiano y yo. Entonces él más o menos intercedía ahí y zafaba. Los primeros 5 o 6 días, después me acomodé porque el idioma también es bastante transparente. Pero eso lo hacía de joven, hoy ya tengo un poco más de decoro. Pero bueno, las veces que lo he hecho, ni esas veces que he ido a hablar en otro idioma me he puesto nervioso. Mirá. Jamás. Mati, y bueno, vos escribiste un libro. Sí, escribí un libro que me leí mi tesis. Es tu transformada tesis. a libro, ¿no? Tiene un montón de acá lo vamos a ver ahora en pantalla. ¿Cómo es el nombre? Codificando el derecho de la base. Eso tiene toda una explicación cuando uno lee el libro. En la conclusión del libro es de... Claro, ahí está. Es de... Me lo publicaron en España. Me lo publicaron en Editorial Dickinson. ¿En España? Sí, lo publicaron en Madrid en noviembre del año pasado. Porque vos no hablas solamente sobre el derecho, digamos, de acá. Tiene cosas muy puntuales, pero que es todo el trabajo de archivo, ¿sí? Que es todo esto que veníamos hablando, que son cosas muy puntuales, pero tiene toda una gran parte que es de contexto histórico y de mucha parte metodológica, ¿no? Y hay muchos estudios que parecen estudios locales, pero que ayudan un montón a comprender un momento determinado, sobre todo en el mundo iberoamericano, digamos, ¿no? Entonces... es muy bien recibido. De hecho, ahora me voy a Sevilla y voy a hablar del libro y bastante bien recibido. ¿Y qué sentiste al momento de escribir? O sea, primero, ¿cómo surge la posibilidad? Que no sé yo cómo es. ¿Cómo que alguien te dice o nace de uno? Decir, che, esto lo voy a hacer libro, o alguien te dice, che, mira, esto me parece que está interesante para... No, a mí lo que me pasó siempre es que, a ver, yo yo nunca pensé que me iba a recibir abogado. Nunca creí que me iba. Yo estudiaba porque iba. Yo digo, esto no lo voy a terminar jamás en la vida. Bueno, después nunca pensé que iba a terminar la tesis. Digo, nunca voy a terminar una tesis doctoral. Y después nunca pensé que podía llegar a hacer un libro. Siempre fue así, no sé por qué ese pensamiento, ¿viste? Al final no te tenés tanta fe como te decís tener. Pero yo, porque tiendo un poco a abandonar las cosas. No así en la parte profesional. Pero en general tiendo a abandonar las cosas. Nunca he completado un mes de gimnasio, por ejemplo. No, voy una semana, y así se nota claramente. Voy una semana y a la segunda semana, digo, la primera semana te como ensaladita y la segunda semana digo, ya está, no voy más. Entonces pensé que iba a pasar lo mismo y no me pasó. Todo lo que empecé lo terminé. También soy escribano, estudié escribanía también, lo terminé también. Y con el libro me pasó un poco eso. En un momento que yo terminé la tesis, generalmente uno... tiene 2 caminos, o hacerla libro y buscar la forma de publicarla, o ir publicándola por partes, en revistas científicas, lo que se llaman papers científicos. Sí. En la comunidad académica, digamos, el libro tiene, en la comunidad académica argentina por lo menos, tiene mucho menos peso que lo que puede llegar a tener un paper en una revista indexada, que se llama. Como que parece como que vas más profundo en el paper, en algún tema. Sería una cosa aparte así. El paper pasa por una cosa que se llama referato, ¿no? Que es el referato a ciegas o doble ciega, se llama, que se lo mandan a un profesional, a un doctor también, para que lo vea, diga si está para publicar, si no está para publicar. Tiene como un paso previo que el libro necesariamente no lo tiene. Tiene un paso de editorial, digamos, lo han leído editores, lo han visto, etcétera, me han marcado algunas cuestiones a la hora de escribir, pero no del fondo de la cuestión, digamos, ¿no? Entonces el libro no tiene eso, por más que el libro te lleve 5 o 6 años en escribirlo y un paper te lleve un mes, claro, ¿no?
Pero bueno, yo estaba en esa disyuntiva. O lo voy publicando en partes para que mi historia académica, digamos, siga subiendo, o lo publico en libro. A mí la idea de tener un libro me gustaba. La verdad que me gustaba. Y llega esta oportunidad de una editorial de Madrid. Y bueno, me lo publican en noviembre y empecé a hablar el 10 de septiembre. O sea que en menos de un mes salió. Hicimos las correcciones, primera prueba, segunda prueba, todo muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y lo sacaron ahí nomás. Y está puesto para, si bien se puede comprar también, para el que lo quiera tener en papel, lo venden en España, ¿no? No lo venden en papel acá todavía. Está gratuito digitalmente. Me preguntaron si lo quería poner gratuito y le dije que sí. Claro. Obviamente. ¿Alguna vez, o sea, viste plata? No, porque lo puse para descarga gratuita, digamos. Lo puse para un PDF que se descarga el libro completo. Claro. Me parece que más interesante, a ver, no soy Dan Brown, digamos, no voy a vender un bestseller. Entonces me parece que era más interesante que se conozca el tema a lo que yo pueda ganar económicamente, que puede ser ínfimo si es que se gana algo. Sí. Entonces, bueno. Bueno, digamos, porque no sé, yo imagino uno escribe un libro y alguna vez, no sé, recibiste un mail, por ejemplo, de alguien que te diga, che, mirá, leí tu libro, la verdad, te quiero consultar sobre tal cosa. Bueno, a ver, en el mundo académico, sí. El libro nos encargamos de divulgarlo, digamos, entre nosotros. Pero después toma su propio vuelo, digamos. Sí, no claro. Sabe a dónde puede llegar. No, son libros que generalmente sirven para hacer otras investigaciones, para apoyarse en otras investigaciones. Entonces, vos lo que sí podés ver es mediante una página, que es academia.org, la cantidad de citas que tiene tu libro, por ejemplo. Entonces ves cuántos papers publicados en red te han citado, qué han citado, qué es lo que más ha interesado, si te han citado para bien o te han citado para mal. Bueno, todo eso sí se puede ver, pero no, lo que sí he tenido de evoluciones de, grandes maestros de la historia del derecho, sí, que lo han leído, y no sé, así conocido, digamos, qué sé yo, Zaffaroni, por ejemplo. Ah, ¿sí? Sí, Zaffaroni que ha escrito muchos papers en historia del derecho y que ha sido una fuente bastante recurrente en mi libro y en nuevas investigaciones que estoy haciendo también. Se lo hice llegar, lo leyó, me hizo una evolución. Así que sí, no, bien. No es tampoco una cosa que yo pensé que uno le iba a poner más expectativa. Es una cosa que se publicó como cualquier otra que yo haya publicado, digamos. Pero bueno, es lindo tener un libro. ¿Plantaste un árbol? Sé que hija Yo tenés. planté un árbol de mandarina que tengo en mi casa. O sea, ya está. Y tengo una hija también, o sea que más o menos estoy hecho ya. Ya cumplí. Ya cumpliste. Sí. Bueno, Mati, ahora sí, hablando, ya habiendo hecho este repaso por tu carrera, de la cual te quiero decir que, nada, como te digo, sos un amigo y me gusta también conocer, porque yo esa parte me la perdí. Perdimos cuando me fui a Italia, porque claro, yo ahí perdí. Tenemos que decir también que cuando yo me fui a Italia dejé un vacío muy grande en nuestro equipo de fútbol, que nunca se pudo llenar. Sí, sobre todo por el espacio que ocupaba. Era arquero, entonces era bueno eso. Entonces sé que me extrañaron mucho ese año que no estuve. Y se extrañaba, porque aparte era una persona que sumaba, sobre todo post partido. Sí, Tercer tiempo, todo esa el asado parte, y eso, ahí corría por mi cuenta. Se volvió más aburrido después cuando me fui. Igual hay varios de martillos desperdigados por el mundo. Sí, tenemos gente en... El Edu creo que está, no sé, estuvo en Bélgica. Bueno, tenemos uno. Tenía una novia... Sí, y el hermano también. Lucas también está por ahí. ¿El Lucas está metido en lo del litio o algo así? Está con el litio. Y tenemos también, no sé si sabías, le contamos a la gente, un número 5 que juega con nosotros, que iba a jugar como Casines. Martín se llamaba... Creo que era Martín, Martín me parece. Que le pusieron un nombre a descubrieron un asteroide, no sé qué, le pusieron su nombre. ¿En serio? Sí, salió en todos lados. O sea, después te voy a compartir las notas. O sea que éramos un equipo de ilustres. Marcó. Sí, obviamente. No éramos solo futbolistas. No. Futbolistas amateur, pero que se vivía como... Sí, como profesional, sí. Como profesional. Obvio. Mati, bueno, pasando ahora sí al tema de la historia argentina, de la historia de José de San Martín, en este caso
no sé qué aniversario, en el 1850 muere, ¿era? Claro, en 1850. 1850. Sí. Bueno, yo tengo varias dudas con San Martín. Bueno, vamos a ver si no soy un biógrafo, pero... No, vamos a ver bueno, pero seguramente tenés más conocimiento que nosotros. Aparte también me interesa por el tema para contextualizarme o contextualizarnos a todos en ese entonces. Empezando por... ¿fue a nivel mundial, digamos, tan grosso como creemos? Sí, es una figura reconocida no solo en América, sino en Europa. Hizo una gran carrera el militar en Europa. Fue un gran militar, generalmente lo conocemos como al San Martín militar, pero aparte de ser un excelente militar, fue un gran gobernante también, ¿no? Fue uno de los que, entre otras cosas, estamos disfrutando este vino que estamos tomando ahora gracias a él, a las políticas que él tuvo de cuando fue gobernador de Mendoza. Ah, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿qué gobernó? No sabía. Claro, él ¿Fue fue gobernador del Cuyo, en realidad. Claro. ¿No? Que era Mendoza, Juan San Luis. Pero fue una persona ilustradísima. Él está muy poco tiempo en lo que hoy es Argentina, digamos, ¿no? Claro. Él nace en Yapeyú el 25 de febrero de 1778. Era hijo de... Yapeyú era una ciudad importante en ese momento de las misiones jesuíticas, ¿no? Era una ciudad bastante importante y su padre, Juan de San Martín, era el teniente gobernador de ese lugar. O sea, venía de una familia, eran españoles, su madre también era española. Bueno, aparentemente, ¿por qué? Porque hay una tesis, ¿no? Una teoría que está publicada o que se publicó en un libro que se llama Secreto de Yapeyú, ¿sí? Que dice, San Martín tenía una niñera, ¿no? Sí. Que se llamaba Rosa Gaudú, que era guaraní, ¿no? Que era su niñera, y hay una teoría bastante fuerte en los últimos años que dice que en realidad no era su niñera, sino que era su madre, y que San Martín en realidad era hijo de Rosa y de Diego de Alvear y Ponce de León. Ah, ni siquiera de José. No. Diego de Alvear y Ponce de León fue el padre de Carlos María de Alvear, ¿no? Que luego fue director supremo, fue muy cercano a San Martín y luego fue el enemigo más grande de San Martín, que podrían llegar a ser medio hermanos, digamos, ¿no? ¿Ese de Alvear también nació en Yapeyú? No, porque Diego de Alvear, que era español, era un diplomático que pasaba por las misiones jesuíticas y se aloja durante un tiempo largo en la casa de Juan de San Martín, del padre, porque era la casa más grande, la casa gubernamental, digamos, claro, donde vivía. Entonces, aparentemente, ahí queda embarazada su madre, la que sería, digamos, su madre Rosa, y luego, a los 3 años, Juan de San Martín se va a Buenos Aires, ¿sí? Y Diego de Alvear le dice que se lo lleve y le paga una manutención y que lo adopten como hijo propio, ¿no? Entonces se lo llevan prometiéndole a Rosa que cuando se instalen en Buenos Aires la van a llevar, y eso nunca sucedió, ¿no? Y bueno, Rosa muere a los 110 años. Mira. Sí, muere no se sabe bien, pero más o menos entre 1872 y 1875, ¿no? Y ellos están 2 años en Buenos Aires y después ya se van a España. Cuando San Martín tenía 5 años, José de San Martín tenía 5 años, se van a España. Él se va a España con su familia. Él se va a España con su padre y con su madre. Con su padre y su madre de papeles. No, bueno, es una teoría, digamos, ¿no? A ver, la familia Alvear pidió, no hace mucho tiempo, pidió un ADN, pero la justicia no se lo permitió, porque no están legitimados para pedirlo. Los restos están en la capilla. En realidad en la capilla de ingreso, no está en la nave central, porque San Martín era masón. Sí, de eso también te quería preguntar después. Entonces, por eso no lo dejan, hacen una capilla. Al costado. Y al costadito, donde está ahora, y cuando traen el féretro, el lugar donde lo tienen que poner era más chico, que le habían sacado mala medida, entonces está parado, bueno, una cosa que... Bueno, está parado, el féretro no está acostado, pues no entraba. Pero bueno, está afuera, digamos, eso es lo interesante. ¿Está afuera en la escalinata esa? No está en la nave central, está fuera de la claro, sí, la ahí, capilla, digamos. Ahí donde está. Claro, ahí a la derecha. A la derecha, sí. Hicieron una capilla especial para ponerlo ahí porque no querían tenerlo adentro porque era masón. Entonces se va a los 5 años a España.
Él se va a los 5 años a España y a los 11 años se alista en el ejército, en el 11 años. liceo. A esa edad digamos. se alistaban en el ejército. A los 11 años, sí, no es una cosa novedosa, digamos, se alistaban generalmente a esa edad. A los 11 años en el liceo y empieza su vida militar, digamos, en el ejército de Murcia. A los 13 años... Perdón, sí. ¿tiene alguna relación lo de esa edad con la edad a la que se jura la bandera? No lo creo, no lo sé la verdad, pero no creo que sea por eso. Ah, no, porque me puse a pensar. De hecho, 11 había años. niños que se alistaban antes. Ah, mira. Todavía. A ver, no era solamente que entraba al ejército, era un liceo donde te enseñaban idiomas, latín, francés, alemán, inglés, te enseñaban matemática, te enseñaban dialéctica, te enseñaban retórica, baile, ¿no? Te enseñaban baile porque era muy importante en las altas alcurnias, digamos, era una cosa social muy importante. Cómo se enseña música, digamos, ¿no? Se enseñaba baile, y también te enseñaban a usar la espada, los cuchillos, etcétera, etcétera. No era una cosa que solamente militar, ¿no? Era mucho más complejo. Pero a los 13 años, que tampoco es novedoso, a los 13 años él ya va a pelear al norte de África, ¿no? A lo que hoy es Marruecos, toda esa parte, contra los bereberes, que eran los moros, digamos, que eran un ejército. Y él va, y lo que sí es novedoso es que él pide alistarse en el escuadrón más peligroso que había, que era el de granaderos, ¿no? Ah, los granaderos vienen de allá, digamos. Claro, ¿qué eran los granaderos? El escuadrón de granaderos que hacía, eran lo que llamaban las granadas, los explosivos. Se dedicaban a los explosivos. Eran los que ponían la granada y los que desactivaban las granadas del enemigo. Para entrar a ese escuadrón había que firmar un permiso, porque era el más riesgoso de todo. Y eso sí es raro, que ya a los 13 años se aliste en ese escuadrón. Y bueno, tiene una actuación muy destacada en el norte de África, peleando contra los bereberes, y a los 15 años ya él tenía personas a su cargo, ¿no? Él ya tenía soldados de 30, 35 años a su cargo por la destacada actuación que venía teniendo, que luego, sobre todo en 1808, en la batalla contra el ejército francés, contra la fuerza de Napoleón, se destaca muy fuertemente en dos grandes batallas, en una gran batalla, digo, pero otra también, que es la que a él lo da a conocer, que es la batalla de Arjonilla. Él, en esa batalla, luego de esa batalla, es la primera vez que se nombra públicamente el nombre de San Martín, sale en la Gacetilla de Sevilla, ¿no? Contando la proeza de San Martín, había matado 17 personas él solo. Y también tiene una situación muy particular que... ¿Eso con la espada? Con la espada. También tiene una situación muy particular que se cayó del caballo. Lo mismo que le pasa después en el 13, en San Lorenzo, queda atrapado en el caballo y lo salva un soldado también, Juan de Dios, ¿no? Le salva la vida y todo eso está relatado en el periódico La Gacetilla de Sevilla. En este caso Juan de Dios no muere, Cabral sí muere, ¿no? Pero bueno, es la primera vez, digamos, que él tiene esa situación. Y tiene más o menos 20 años de peleas en España, y no sufre un rasguño salvo esta que se cae, y una vez que lo lastiman casi de muerte, pero en un asalto, estaba llevando caudales, ¿sí?, de un regimiento al otro y lo asaltan, y ahí sufre una herida casi mortal, pero fue los únicos rasguños que él ha tenido, y no porque le esquivaba al combate, claro, ¿no?, sino porque era un tipo preparado excepcionalmente. Y la otra batalla, la batalla de Bailén, en 1808, que es la primera batalla que pierde el ejército de Napoleón en territorio abierto. Nunca había perdido una batalla, la primera que pierde es la de Bailén, y se destaca por sobre todos San Martín, ¿no? Y ahí están peleando fuerzas españolas y fuerzas inglesas, ¿no? Ahí conoce a Lord Duff, ¿no?, que era un irlandés, y es por él, que ahí venía lo que me quería preguntar, es por él que entra a la masonería, o que conoce un poco más la masonería. En realidad ya la había conocido un poquitito antes, entrando en una orden llamada la Orden de Cádiz. Y en esa batalla, ¿por qué se destaca? También por la cantidad de gente que... Y por el comando de tropas, sobre todo. Tenía una influencia muy importante en las tropas, cosa que también tenía Napoleón, a quien él admiraba muchísimo. Como militar. Lo detestaba en la política interna porque decía que había pasado por alto todas las conquistas de la Revolución y que había hecho de Francia un imperio, cosa que era cierta. En 1805 Napoleón se corona emperador. Claro. Pero como militar él tenía su busto de Napoleón en su escritorio, como militar era la figura, ¿no?, a seguir, y lo que tenía Napoleón era que tenía muchísima llegada a sus tropas, y es lo mismo que tenía San Martín. San Martín tenía eso, ¿no? Y bueno, aparentemente hubo un encuentro allí una vez
que es un mito, pero bueno, que aparentemente se encontraron ahí y Napoleón se le acerca porque era el mejor vestido, el que estaba impecablemente vestido, y le agarra el escudo que decía de Murcia y lo felicita por cómo está vestido y se va. Pero bueno, aparentemente se habían encontrado ahí dos grandes... En ese momento Napoleón era, digamos, la potencia, pero claro, se habían encontrado allí. Pero él se destaca en Bailén en 1808, que fue una batalla tremenda, que le trastoca todos los planes a Napoleón. Napoleón viene luego a España porque no podía entender cómo habían perdido esa batalla. Y él se destaca mucho y tiene muchos contactos con Inglaterra a partir de 1808, sobre todo con Lord Duff, ¿no? Que es el que lo mete un poco. En la masonería. ¿Qué es la masonería? La masonería viene de la Edad Media, en realidad. Originalmente viene del gremio de los constructores de castillo, constructores de muros de la ciudad, de puertas de la ciudad, viene de Mason, ¿no? De constructor, albañil. Ah, claro. La masonería es un grupo, no soy experto en masonería ni mucho menos, pero es un grupo de gente de conocimiento hoy en día, digamos, ¿no? Es un grupo donde se comparte mucho conocimiento, un grupo secreto, ¿sí? Donde solamente pueden acceder muy pocas personas y que ninguna de esas, por juramento, puede revelar, que es masón. Hoy ya eso está flexibilizado, hoy sí se puede. ¿Todavía existe? Sí, claro, por supuesto. Sí. Yo conozco un par de personas que pertenecen. Mirá vos. Porque Napoleón también era, ¿o no? Sí, casi todo Alberdi. Hoy va al Recoleta, a la tumba de Alberdi, y está el símbolo masón en su tumba. Digamos. Sí, eran casi todos masones porque era un grupo. Colón era masón. Era un grupo donde se compartía conocimiento, mayormente, ¿no? Un grupo de gente ilustrada que se compartía conocimiento, pero un grupo secreto. San Martín da una sola entrevista en su vida, cuando ya está en Francia, y cuando le preguntan por eso, él dice, no creo conveniente hablar de esto, digo. O sea que no, ¿viste? Porque está por juramento no hablar de eso. Pero sí es cierto que se funda la logia de Cádiz, que luego se modifica lo que se llama la logia de los caballeros racionales, que en esa logia de los caballeros racionales ya hay otra, o sea, está conformada fundamentalmente por personas que nacieron en América, ¿no? Como Bello, como Bolívar, O'Higgins, todas estas personas que empiezan a planear la libertad o la independencia, digamos, de América desde Londres. Entonces él, a través de la masonería, le pica el bichito de venirse para acá a liberar. Claro, él cuando sucede la Revolución de Mayo en 1810, él entiende que ya su momento en Europa ha terminado, que tiene que volver, ¿sí? Para colaborar con la causa, entonces pide que le den de baja en 1811. Aduciendo que tenía que ir al Perú a resolver unos temas familiares. Y el ejército español le da de baja, ¿no? Le concede el retiro, digamos, cosa que terminó siendo un error tremendo. 33 años, digamos. Y eso fue en 1810. En el 11 él pide el retiro. Nació en el 78. Son 22, 33 años. Cuando le dan el retiro, él se va a Londres, ¿sí? Se instala, vive un tiempo en Londres, y allí tiene las reuniones con lo que se llamaba la Logia de los Caballeros Racionales, que luego deriva, cuando llegan acá en la Logia Lautaro, y allí más o menos se comienza a idear el plan, y hay una teoría muy fuerte que puede llegar a ser bastante plausible o verosímil, es que en esas reuniones que tenían en Londres se conoce lo que se llama como el Plan Maitland. El plan Maitland era un capitán escocés que había hecho un plan para liberar las colonias españolas, que era desde Mendoza tomar Chile e ir por mar a Perú. Era más o menos así, nada más que Mila por ahí confundía Quito con México. Ese documento se visita hoy, está en el Museo Nacional de Escocia. Está el documento perfectamente. Es muy posible, ¿no?, que San Martín lo haya conocido, o que todos, no San Martín, O'Higgins, todos lo hayan conocido en Londres. Y en 1812 él decide venirse, todos. O'Higgins, se vienen todos, Bello, se vienen todos, Bolívar, se vienen todos para América, y él desembarca en 1812 en Buenos Aires. Digamos, porque por lo que vos me contás, llevaba 20 años, 20 años casi peleando para la corona española. Sí. Él viene
por el tema de la masonería o viene con algún tipo de sentimiento? Bueno, como pasaste de River a Boca, ¿no? Digamos una cosa así. Claro, pero digo, A ver, hubo mucho... ¿Qué lo movía? Bueno, había muchísimo... Durante mucho tiempo hubo muchísimo recelo y muchas dudas acerca de la figura de San Martín en ese momento. Hubo muchos que pensaban que era una especie de agente inglés, y de hecho hay mucha literatura actual que todavía siguen sosteniendo eso, que para mí no tiene ningún tipo de asidero. El que sí era un agente inglés era Carlos María de Alvear, que habíamos hablado, que en un momento determinado le escribe al primer ministro inglés, mientras él, en 1815, mientras él es director supremo, diciéndole que las Provincias Unidas quieren ser colonia inglesa, directamente, abiertamente, y revelando puntualmente dónde están todas las tropas del ejército de los Andes y del ejército del norte, ¿no? Carlos María de Alvear. Ese sí era claramente, y hoy tiene uno de los monumentos más caros de Buenos Aires, tiene una de las calles principales de Recoleta. Bueno, con él había una duda más o menos similar, cosas que eran totalmente equivocadas, pero él entiende que la libertad o la independencia, digamos, de su patria, él siempre la llama su patria. No sé si, claramente no en el sentido que nosotros le damos, posiblemente sea patria como el lugar de su nacimiento, digamos, no estaba muy en claro qué es, pero él siempre llama a su patria y él lucha abiertamente contra el español cuando lo había estado defendiendo la corona. Claro. ¿No? Lo que pasa es que también a final del siglo XIX, a principios del siglo XX, el ejército español está muy politizado. Hay dos grandes ramas dentro del ejército español. Los liberales, por un lado, los que pertenecía San Martín, que eran revolucionarios. Hoy nosotros tendemos a pensar en liberales como más conservadores. Bueno, en esta época eran totalmente revolucionarios, y los conservadores, ¿no?, que eran fieles de Fernando VII, a él Fernando VII, que el rey no le parecía un rey adecuado. Entonces él está en el ala más revolucionaria del ejército, y eso le trae muchos problemas también dentro del ejército. Claro. Entonces cuando viene para acá sigue con esas ideas, ¿no?, de liberalismo en cuanto a la libertad y en todo eso, no liberal económico, al contrario. ¿Sí? Claro, tiene muchísima intervención. Cuando él es gobernador de Mendoza, hace la primer ley, digamos, de defensa de la industria vitivinícola de Mendoza, ¿no? Entonces empuja muchísimo toda la cultura vitivinícola de Mendoza mediante leyes. No es liberal económico o de mercado, al contrario, es proteccionista de las industrias locales y de los productos locales, como el vino, por ejemplo. Mirá qué golazo que justo metimos un vino de Mendoza. Justo metimos un vino de Mendoza. Entonces, bueno, él llega acá y llega con ese recelo, ¿no? Pero rápidamente está el primer triunvirato en ese momento, y él dice en una carta que uno de los 3 triunviros, digamos, lo atiende con mucho beneplácito y los otros 2 lo mira con mucha desconfianza. El que lo atiende muy bien y que lo recibe muy bien es Paso, ¿no? Y los otros 2, junto con el secretario Rivadavia, que va a ser su gran enemigo, lo miran con desconfianza. De todos modos, él pide formar su propia... ¿Y quiénes eran los otros 2? Chiclana y Zarratea. Chiclana, Zarratea y Paso, el primer triunvirato, pero el secretario era Rivadavia, que era el que más o menos manejaba toda la política de Buenos Aires en ese momento. Claro. Y él pide y le conceden conformar su grupo o su escuadrón, digamos, de gente, que es lo que él llama los granaderos a caballo. Claro. ¿No? El regimiento de granaderos a caballo, y lo mandan a defender las costas del Paraná, ¿no? Y él cree que el Paraná venía siendo asediado por los realistas desde Montevideo. Montevideo todavía estaba en manos realistas y asediaban por el Paraná. Entonces lo mandan a defender las costas del Paraná, y él ahí va al convento de San Marcos, ¿no?, que es San Lorenzo, donde libra, digamos, en febrero la primera batalla, o la inauguración, o el bautismo de fuego de los granaderos a caballo, y la primera batalla que él libra en el territorio de lo que hoy es Argentina, primera y única. Nunca más libró una batalla en el territorio de lo que hoy es Argentina. Argentino, claro. Y es una batalla que fue magistral, porque lo duplicaban en número de gente. ¿Ah, sí? Sí, tenían tenían más o menos 260 soldados los realistas, y él tenía 120 aproximadamente. Y hace toda una táctica envolvente que le había copiado de Napoleón, de la batalla de Austerlitz, ¿no? Un ataque envolvente, divide el ejército en 2 y ataca envolventemente, y la batalla dura 15 minutos. ¿Eran todos a pie? No, a caballo, granadero a caballo. No, bueno, pero perdón. Ellos iban todos a caballo. Me expresé mal. No había barcos. Claro, porque fue en la costa del... Por eso creo que era cuando se bajaban. Claro, el barco en calle. Cuando bajan, los atacan desde ahí, ¿no? ¿Por sorpresa? Claro, estaban escondidos atrás Estaban escondidos atrás del convento, y el convento lo habían armado como un hospital, ¿no? Y la batalla dura 15 minutos.
no porque sea una batalla, no por menospreciar la batalla, al contrario, para ver la magnitud del general que comandaba la batalla, que en 15 minutos limpió un ejército que tenía el doble de gente y que estaba mucho más preparado que el de él. Y bueno, ahí sucede también lo de Cabral, Sí. vuelve a caer en el caballo y Cabral se interpone y recibe dos bayonetazos, digamos, que lo termina matando 1 hora después. Y era un soldado raso y él post-mortem lo asciende a general. Sargento Cabral. ¿Cuánto tiempo había pasado entre que pidió formar los granaderos a caballo? Menos de un año. Y menos de un año, ponerle, Cabral tenía... Cada Estaba soldado convencido de tirarse y dar la vida por un tipo que había llegado hacia menos de un Bueno, año. es que eso es lo que hablábamos antes, el poder que él tenía, no poder, sino la admiración que él representaba en sus tropas. Digo, no era fácil convencer a 3.000 personas de cruzar la cordillera de los Andes, una proeza que no se había hecho nunca, jamás, y nunca se hizo, se volvió a hacer. Nunca, no hay comparación posible en la historia, ¿no? Se intenta comparar con Atila, que cruzó los Alpes, Napoleón también cruzó los Alpes, pero los Alpes eran mucho más bajos, eran mucho menos kilómetros y los caminos eran mucho más anchos y en el medio del camino había poblaciones donde poder abastecerse, Claro, etc. posta. No hay comparación posible con lo que hizo San Martín en los Andes y los convenció y con una precisión perfecta, una planificación increíble y con muy poca ayuda del gobierno central, nula prácticamente. Ayuda del gobierno central y sin embargo los convenció y lo hizo. Eso es el poder que él tenía, ¿no? como comandante, como general de las tropas. Entonces después de esa batalla él lo mandan primero lo mandan a suplantar a Belgrano, que estaba en el ejército del norte. Había dos grandes ejércitos, el ejército de los Andes y el ejército del norte. Belgrano venía de 2 derrotas, Sí. ¿no? Vilcapullo y Ayohuma. Y lo mandan a suplantarlo y a mandarlo a Buenos Aires para enjuiciarlo a Belgrano. Y él va y se juntan aparentemente, no está muy claro, pero se cree que en una posta ahí de Yatasto, ¿no? Donde allí se juntan y bueno, él dice que de ninguna manera lo va a mandar a Buenos Aires para enjuiciarlo. Y de ahí, de la posta de Yatato, él se hace cargo del ejército del norte y bajan a Tucumán. Y están como un mes en Tucumán ahí conviviendo los dos ejércitos, que es donde está el aeropuerto. Sí. Ahí a unos 10 kilómetros, 7, 10 kilómetros de Mendoza. Él arma ahí todo su ejército, pero él necesita sí o sí la declaración de la independencia, porque él quiere comandar un ejército de un país independiente, de un país libre, ¿no? Para que tenga mucho más eficacia, digamos, el discurso, para convencer a la hora de hacer la proeza. Entonces él presiona muchísimo no participa del Congreso del 16, Belgrano sí, él no participa, pero presiona mucho con su diputado que él manda, que es Godoy Cruz, que aparte era su amigo. Él lo presiona mucho, ¿no? Para que se declare, ¿qué pasa? No se declare, ¿qué pasa? Porque el Congreso tardó mucho en declarar la independencia. Mati, él cuando quiere cruzar y liberar... ¿Chile era Chile? La Capitanía General de Chile. Pero era... O sea, ¿él qué quería liberar? Era una porque no existía Argentina como tal, ni No, Chile. a ver, estaban los virreinatos Sí. y había algunas zonas que se llamaban capitanías generales, que eran zonas que podían ser posibles de invasión. Pero digamos, él quería liberar la América Latina Sí, él no de quería la liberar corona. Argentina. Exacto. Que no era un plan que solamente se había ocurrido a él. Estaba él, O'Higgins, lo que dijimos antes, ¿no? Bello, Sí. Bolívar, etcétera. Él quería unificar todo el territorio. Era una independencia mucho más amplia, no era solamente el virreinato del Río de la Plata. Entonces, cuando se declara la independencia, necesita él que la declaren rápido porque él tenía que salir sí o sí en enero, por cuestiones climáticas. Claro. No, tiene que salir sí o sí en enero. Entonces, presiona, logra la independencia, sale en enero del 17, con unos 3.000 y pico de soldados, unas 10.000 mulas, 1.600 caballos aproximadamente, y salen en realidad en 6 filas, en 4 baterías, digamos, ¿no? Una la comandaba Soler, la otra la comandaba O'Higgins, la otra la comandaba Las Heras y la otra la comandaba él, ¿no? Y él llega un poquito antes para conocer, él se adelanta en un momento, se da cuenta que tiene que llegar antes para conocer el campo de batalla. Entonces se adelanta con un grupo de soldados en un momento y él llega unos días antes. Pero las baterías que van más o menos desde La Rioja hasta el sur de Mendoza, ¿no? Por ahí van las baterías. Y llegan con una precisión de horas,
Fue impresionante. Las ¿No 4 fueron baterías. todos por el mismo camino? No, fueron por 4 lugares distintos. Mirá vos, Paso de eso los no Patos, sabía. por Uspallata. Fueron por 4 caminos distintos y llegan con diferencia de horas. ¿No? Estamos hablando de 1817, cruzando a pie o a caballo la cordillera más peligrosa del mundo. Y llegan todos con una presión. Y llegan y al poquito tiempo pelean. Está la batalla de Chacabuco. ¿Cuándo llegan? ¿Cuánto tiempo le pusieron? Llegan en febrero. Le pusieron menos de un mes, 22, 23 días aproximadamente. Llegan y a los pocos días San Martín ya estaba armando y pelea una batalla clave, que es la batalla de Chacabuco. Sí. ¿No? Luego tiene una pequeña derrota en Cancha Rayada, muy chiquitita, pero ya estaba librado con la batalla de Chacabuco, ya más o menos la libertad de Chile estaba dada. Él no quería la libertad de Chile, él lo que quería tomar el corazón de los españoles en América, que era Perú, era Lima. Claro. ¿No? ¿Y cómo habían sido todos los intentos? Por el Alto Perú, por Bolivia, por el norte. Por ahí se quería pasar y era imposible. Todas las expediciones que pasaban Jujuy eran derrotadas, Vilcapullo, Yohumo y un montón más. No había forma de cruzar por ahí. Entonces él quiere llegar a Chile y de Chile había unos barcos ingleses que lo esperaban y lo transportaban por mar hasta Lima. Entonces ese es el camino que él hace. Porque de todos modos, cuando él libera Chile, vuelve a Mendoza. Está allí en Mendoza un tiempo, va a Buenos Aires. Su mujer y su hija ya estaban en Buenos Aires. Su mujer se había ido a Buenos Aires porque estaba muy enferma. Claro, el otro día vi justo en la efeméride que, o sea, ella se casó a los 15 con San Martín y 14, se murió a los 14. a los 14 y se murió a los 25. Él tenía 34. Creo. Ah, 34. Él tenía 34, Claro. tenía 14 y ella Pero se muere a los muere 25 años, de 25 años. tifus. Y Estamos hablando de Remedio de Escalada. de Remedio Escalada. Él la deja de ver en el 17, cuando la manda, en el 17, cuando la manda a Buenos Aires, no la manda, se va a Buenos Aires porque estaba enferma y en el viaje hace mandar un cajón, porque pensaban que se moría en el viaje. Y la manda con su hija, con Mercedes, que había nacido ahí, que tenía 1 año o menos, nació en Mendoza, y él no la ve más. Ya no la ve más. Se va a Buenos Aires después de liberar Chile para buscar dinero y lo que fuera, y se vuelve a cruzar ya con libertad, digamos, de los dos lados de Chile y Argentina, sí. Pero ahí enferma muy, muy fuertemente y cruza con 60 soldados y ahí cruza casi todo, lo cruza en camilla. Claro. No podía montar a caballo. Y una vez que se instala, después sí, en el 21 ya toman Perú y ya liberan Lima, ¿no? Y comienza a gobernar también Perú, que hace una gobernación excelente en Lima, en Perú, hasta el 23 que se exilia por diferencias políticas con Rivadavia, fundamentalmente. Con Rivadavia se termina exiliando. Tal es así que él vuelve a Mendoza y su mujer está a punto de morir en el 23, muere en el 23, y él quiere ir a Buenos Aires y Rivadavia le dice que no vaya porque no puede velar por su seguridad, porque lo van a matar. Y él va igual. Va igual, pero cuando llega ya había muerto su mujer y agarra a su hija y se va al exilio. Él quiere vivir en París, pero cuando llega al puerto de París no lo dejan desembarcar. Porque claro, él había peleado con el ejército de Napoleón, entonces lo tratan como un insurrecto latino. No dejar bajar al insurrecto latino, entonces no lo dejan desembarcar, entonces va a Londres. Vive ahí en Londres y se da cuenta, porque aparte Rivadavia le trababa todos los sueldos, no le mandaba todos los sueldos. La jubilación. La jubilación, digamos, claro. No se la mandaba y se da cuenta que Londres es carísimo, no puede sostenerse y se va a vivir a Bélgica. Se va a Bruselas y vive 6 años, ahí en una pobreza absoluta. ¿Ah, sí? Absoluta, sí. Es una pobreza absoluta. Y luego en el 30, ya con Rosas le paga retroactivamente todo lo que se le debía y le empieza a pagar. Y en Perú pasa lo mismo, sus amigos, su grupo también de amistades llega al poder y le empiezan a pagar todo lo que le deben. Entonces ahí cosecha una fortuna, que compra un par de casas en Francia, en Brie, y otra en París, y se va a vivir a Brie, ¿no? Y vive allí en Brie hasta el 48. En el 48 se quiere ir a Londres, y cuando llega a la costa para cruzar el Canal de la Mancha, en Boulogne-sur-Mer, decide, ya estaba ciego, se queda ciego y decide quedarse allí unos años hasta recuperar su salud y termina muriendo en Boulogne, en 1850. Algunas preguntas que tengo. En aquel entonces las batallas
Sí. ¿Cómo se ganaban? Porque uno ve en las películas, se ganaban hasta que caía el último coso, No, o no, llegaba no. un momento que cuando No, ya no. veían el coso, y bueno, ya está, perdimos. Se rendían, se retiraban. Lo que se intentaba evitar siempre también era que se tomen prisioneros. Entonces más vale una retirada, o soldado que huye. La retirada, ¿no? Era muy importante también. Porque los prisioneros eran muy importantes, incluso más importantes a lo mejor que los muertos. Porque los prisioneros después se podían utilizar, ¿no? Para otro tipo de tareas. Cuando te conté la batalla esa de Arjonilla, que él mata a 16, pero toma 40 prisioneros también. Fue una cosa heroica lo que hizo en ese momento. Entonces, en un momento, las tropas se ven derrotadas, se terminan retirando. Generalmente, las batallas están divididas en flancos, ¿no? El flanco derecho, el flanco izquierdo. Cuando flaquea uno, que un ejército ya lo rodea, ya ahí la cosa, ya te atacan de los dos lados, ¿no? Ya la cosa está más o menos dada. Y ese ataque envolvente fue el que inventó Napoleón en Austerlitz, ¿no? Y que San Martín lo implementó muchísimo, que era dividir la fuerza, no, por más que sean menos, las dividía en dos y atacaba por los costados, no atacaba por el frente, atacaba por los costados. Claro. Entonces, la retirada, generalmente se tomaban mucho más prisioneros de lo que se morían. Claro. Por ejemplo, en la batalla de Chacabuco, después de todo el trajín que habían hecho, ¿no? Que habían caminado y que habían viajado y todo eso, el ejército de Napoleón pierde 12 personas, ¿no? 12 mueren. Bueno, es muy poca gente, también que la batalla la ganan, ¿no? Contra unos 100 y pico de los realistas. No hay una gran matanza, digamos, pensá que son batallas cuerpo a cuerpo. Claro. No es que tira una bomba y matate 15. Sí. No había había granada, todo eso, había explosivos. Escopeta no. Pero estaban Bayoneta. los arcabuces. Estaban los arcabuces que tiraban un tiro y después tardaba 1 hora y media. Claro, por eso tenía la bayoneta. Porque entre que tiraba y cubría carrera se venía todo, entonces le metía la bayoneta. Entonces, por eso es que tira la primera línea, se agachan, empiezan a cargar, tira la segunda línea, se agachan, Ahí, se levanta la primera. Del libro de Balmaceda me enteré que de ahí viene la frase de se le fue a los humos. Claro. Porque vos tirabas el tiro de la bayoneta y salía el humito. Claro, salía el humo y ahí tenías que ir. Ahí te detectaban dónde estaba y se te venían. Claro, aparte se ponían los ejércitos enfrentados, era un poquito más, sobre todo en la guerra de independencia de Estados Unidos y todo eso, se ponían los ejércitos enfrentados, tiraba el que caía, después tiraba el que caía, y cuando se quedaban sin bala, corrían Y ahí se daban. a chocarse. No, bueno, Napoleón en realidad previamente, pero San Martín también cambian esa forma de batalla, de ataque. ¿No? Los ataques también son una moda, como las tácticas en el fútbol, digamos, ¿no? Claro. ¿No? Bueno, ahora atacamos todo envolvente, se va estudiando eso. Y la otra duda que me surgió es ¿qué diferencias políticas tenía con Rivadavia? Bueno, Rivadavia era un tipo. San Martín era un tipo muy poco yoico, podemos decir, un tipo que hablaba muy poco de él, ¿no? Un tipo que era totalmente desprendido de. Generalmente los próceres que nosotros conocemos son así, Belgrano, San Martín. Un tipo desprendido de todo. Por ejemplo, cuando conquista Chile, el gobierno de Chile le da todos unos cubiertos de plata, toda una platería que era carísima, ¿no? Que con eso él podría haber vivido años. Y él no lo recibe y dice que el ambiente no está para lujos, ¿no? Que se lo quede y que él tenía en mente el Perú, ¿no? Y él no logra liberar todo tampoco, porque faltaba toda la parte del norte que venía Bolívar, ¿no? Y cuando se juntan en Guayaquil con Bolívar, él dice, le dejo a usted la gloria, yo me retiro. Y se va y le deja prácticamente ya todo ganado, porque él no toma todo el Perú. Toma Lima, pero quedaban algunos bastiones que termina derrotándolo Bolívar. Entonces, Rivadavia era todo lo contrario. Rivadavia era un tipo muy egocéntrico, muy celoso políticamente, y era unitario, ¿no? Que eso no quiere decir que sea bueno o malo, pero a San Martín la idea unitaria, él prefería una idea un poco más federal. De todos modos, él decía que la batalla, que lo dijo en su exilio, la batalla unitaria y federal era una pérdida de tiempo, ¿no? Que estaban perdiendo el tiempo con esa batalla, que se podía solucionar de otra forma, ideológicamente, pero no en el campo de batalla. Pero bueno, él le gustaba un poco más los gobiernos federales que los gobiernos unitarios. Tal es así que, en un momento, San Martín tiene es tan heroico, digamos, tan estoico, que cuando se va al exilio, se junta con Rivadavia antes, y le dice que él se va para ir a convencer a las potencias europeas de la independencia. Porque claro, la independencia había sucedido hacía muy poco, hacía 7, 8 años, y las potencias europeas no la reconocían todas. Entonces lo que quería hacer era reconocer que Inglaterra reconozca la independencia para dejar un poco aislado a España. Entonces
Rivadavia le dice que sí, que vaya, que él lo apoya, que lo va a apoyar económicamente y todo, y cuando se va, primero no lo apoya económicamente obviamente, y después le escribe una carta al primer ministro inglés, Rivadavia, diciéndole que San Martín era una persona desequilibrada, que no era una persona de fiar, y bueno, un montón de cosas, mientras San Martín va a reunirse con él para que le reconozcan eso. Y en un momento determinado, San Martín lo cita a duelo a Rivadavia. En el 29, me parece Que en ese entonces se podía. Sí, claro, Digamos, con padrinos. Él escribe a su padrino, por eso lo sabemos. Él escribe a su padrino para que lo acompañe. Y lo terminan disuadiendo porque cuando él va a Londres y deja a su hija estudiando en Londres, pero se da cuenta que no se puede sostener a Londres, entonces va a Bruselas. Sí. Pero volvía siempre a Londres a ver a su hija. Y en una de estas vueltas que tiene a Londres, lo invitan a una cena de camaradería, qué sé yo, entonces él va, era un tipo ya muy reconocido. Entonces él va, y cuando va se encuentra que estaba Rivadavia. Y bueno, parece que fue una cena bastante conflictiva, que Rivadavia estaba todo el tiempo, hasta que él se cansa en un momento, y lo cita a duelo, formalmente, con padrinos, nombran sus padrinos, todo, y después lo terminan disuadiendo porque dice que quedaría mal que dos próceres americanos estén batiéndose a duelo, ¿no? En Europa, qué sé yo, entonces lo terminan disuadiendo, pero lo citó directamente a combatirse en duelo, ¿no? Aparte Rivadavia, una persona que no había entrado en combate en su vida, que era un tipo de escritorio, que hizo un montón de cosas bien, que hizo un montón de cosas mal, pero que era un tipo de escritorio, ¿no? O sea, claro. que podría haber durado. O sea que fue... Un susto se pegó Bernardino. Claro, bueno, después le escribe toda una serie de memorias donde dice que fue al revés, que el que se asusta es San Martín, y que cuando él llega a Londres, San Martín huye, dice. ¿Dice ¿no? Rivadavia? Eso lo dice Rivadavia. Bueno, claramente fue todo lo contrario, pero le pasa eso. Y San Martín también tiene la suerte en un momento de que se hace muy amigo de una de las personas más ricas de Europa, que era Aguado, que era un banquero americano que vivía hacía mucho tiempo en Europa, que era accionista también de la Ópera de París, y por medio de él empieza también a amasar una pequeña fortuna y conoce a grandes personajes del momento como Víctor Hugo o Rossini, por ejemplo, el que hizo El Bárbaro de Sevilla. Bueno, todas personas de la cultura que él admiraba mucho. Entonces los invita a cenar a todos, Aguado, que era el empresario, los invita a todos. Y San Martín va, y cuando se va San Martín le agradece, y le dice, bueno, muchas gracias, dice, por haberme dado la oportunidad de conocer a todas estas personas, ¿no? Y Aguado le dice, no, dice, todas estas personas me pidieron que yo lo invite porque lo querían conocer a usted. Claro. O sea, para que era Víctor Hugo, ¿no? Rosy, todos lo querían conocer a él. Él ya era una persona muy importante. Sin embargo, nunca fue ególatra ni nada de eso. Como decíamos, siempre tuvo un perfil muy bajo. Pero, muy bajo. ¿y la diferencia política radicaba en qué? Porque lo que sucede es que en 1823 se llama un Congreso Constituyente en Córdoba para hacer una constitución, y ese Congreso aparentemente iba a elegir un presidente, que lo termina haciendo. Perdón, en Córdoba no, en Buenos Aires, la de Córdoba es la del 20, que iban a elegir un director, este en Buenos Aires, que lo terminan haciendo, y Rivadavia piensa que esa elección podía recaer en San Martín, y eso a él lo exaspera. Entonces empieza toda una campaña difamatoria grandísima, que ya había empezado antes en realidad, pero que la profundiza allí, ¿no? Para que, por ejemplo, decir que San Martín era un aliado inglés, era un espía inglés, ¿no? Ahí fue. Entonces empieza toda esa campaña difamatoria que lo obliga a San Martín a cansarse y a irse al exilio, y finalmente el Congreso del 24, que saca la Constitución del 26, termina en el 25 eligiéndolo a Rivadavia como presidente. Por eso el sillón se llama el sillón de Rivadavia. Claro. Porque es el primer presidente que tiene ese cargo. No puede ser un presidente democrático, ni electo, ni nada, lo elige el Congreso, pero tiene ese cargo, que no le dura nada, porque en el 27 tiene que dejar el cargo y termina exiliado también. Pero había mucho celo político de parte de Rivadavia para con San Martín. Que San Martín era como el ídolo en ese momento del... Claro, ya cuando van a San Lorenzo, San Martín se posiciona en un lugar interesante, ¿no? Y ahí aparece su primer enemigo, que en realidad no es Rivadavia, el primer enemigo es Carlos María de Alvear, sí. El que según esta otra teoría podría ser su medio hermano, claro. Que hasta hace tiempo compartían la logia Lautaro, porque la independencia, la independencia tampoco se explica sin la logia Lautaro. La logia Lautaro es la que organiza todo el movimiento emancipatorio
que era una derivación de esta logia de caballeros racionales que tenía San Martín, que se llamaba Lautaro, porque Lautaro era un cacique, era un mapuche del siglo XVI que se rebela y termina matando a Valdivia, ¿no? En Chile, y lo mata de una forma tremenda, atroz. Valdivia era un saqueador tremendo, ¿no? Que hacía las peores atrocidades, y termina, y era enfermo por el oro, como prácticamente todos los españoles. Y le termina haciendo comer polvo de oro, y bueno, le cae un poco pesado a Valdivia y lo termina matando. Y después lo termina descuartizando y todo. Entonces, por esa persona, ¿no? Lautaro, lo llaman la logia Lautaro, y ahí estaba Carlos María de Alvear, estaba San Martín, que es un poco la logia que derroca el primer triunvirato, que pone un segundo triunvirato, ¿sí? Un segundo triunvirato con la obligación de llamar a una convención constituyente para que dicte la constitución y declare la independencia. No, todo eso lo hacen desde la oscuridad, desde la sombra, digamos, claro. La logia Lautaro. Pero en el 15, después de la batalla de San Lorenzo, Alvear se asusta un poco también, le pasa más o menos lo mismo, y entiende que San Martín puede ser quien ocupe el cargo que él quería ocupar, que era el de director, ¿no? Supremo de la Conferencia. Entonces se lo sacan de encima y lo mandan para el norte. Y allá va, ¿no? Primero Salta, después está en Mendoza, y Alvear termina coronándose como director en el 15, que está 3 meses nomás, porque también lo saca una revuelta y termina con esa famosa carta que le manda a Lord Stranford y al primer ministro inglés, diciéndole que las Provincias Unidas querían ser colonia inglesa y que pongan los criterios necesarios para que eso suceda, ¿no? Eso finalmente nunca sucedió, pero Carlos María de Alvear cae como en una desgracia momentánea, porque después la historia lo romantiza y, como te digo, le dan las mejores avenidas de Buenos Aires, los mejores monumentos, ¿no? Tiene escuelas a su nombre, etcétera, etcétera. Pero bueno. Y para ir cerrando, ¿fue el 1? ¿San Martín? Sí. Y sí, hay muchos. Hay muchos, estos son gustos personales, hay muchos. Sí, los tradicionales son Belgrano, San Martín, pero para mí Martín Miguel de Güemes también no hubiese sido nada posible sin Güemes, que es el que defendió 9 invasiones, 9. Resistió con sus infernales en Jujuy 9 invasiones de los realistas que venían del Alto Perú de Bolivia, ¿no? Por Jujuy, resistió 9 invasiones, ¿no? Entre que San Martín preparaba el ejército y toda la movida que iba haciendo San Martín, Güemes iba resistiendo. 9 porque si no le podrían haber llegado. Claro. Entonces resistía desde el norte. Una cosa también que planificó San Martín, ¿no? Con Güemes, los dos. Pero Martín Miguel de Güemes me parece que es... Bueno, hace poco se le puso una fecha conmemorativa, pero me parece que fue un gran olvidado. Y fue el único prócer que cayó en combate, ¿no? Los demás no cayó ninguno en combate, todos se han muerto, la mayoría muy longevos. Sarmiento, Mitre, San Martín, Rosas murieron de grande, Belgrano no, muere a los 50 años, en la pobreza absoluta también, eso también le da un grado de heroísmo importante. Y también lo que tiene Belgrano es que no era militar, y gana batalla importante en Tucumán, pero las últimas derrotas medio que empañaron en ese momento lo que fue la gesta de Belgrano, que fue también heroica. Pero sí, me parece que San Martín es la figura y que excede a lo que hoy es Argentina. Digo, el primer monumento que se hizo a San Martín en la historia no se hizo en Argentina, se hizo en Chile. Claro. ¿No? O sea, excede lo que es Argentina. Uno va a San Martín, uno va a Europa o España y saben quién es San Martín. Uno va a Francia y saben quién es San Martín. Uno va a Londres y donde él vivió en Londres cuando se juntaba con Lord Duff y cuando hacían toda la logia de los caballeros, tiene una plaqueta en la casa donde él vivía. Claro. ¿No? Que vivió el The Liberator. ¿No hay una estatua en Nueva York también? También hay una estatua en Nueva York. Es una persona que trascendió mucho más allá la frontera, porque la idea de él nunca fue la de liberar el virreinato del Río de la Plata o las Provincias Unidas. Él quería una América entera, una América española, ¿no? Porque por otro lado estaban los portugueses. Él quería una América unida, que era el sueño que tenía en él con Bolívar. Y en esa reunión de Guayaquil, medio que Bolívar no lo acompaña, y él ya cansado de tantas reveses, dice, bueno, terminalo vos, yo me retiro al exilio. Pero siempre en el exilio, porque él vive del 23 al 50 en el exilio, de un montón de tiempo. Siempre en el exilio él está en contacto, recibe a
recibe a Sarmiento, recibe a Alberdi, está siempre en contacto, le regala a Rosas el sable, el famoso sable corvo, él se lo regala, se lo dona, mejor dicho, por la defensa que tiene Rosas de lo que fue la batalla de Obligado, digamos, ¿no? El bloqueo anglo-francés. Por esa gran defensa, él le regala el sable, está todo el tiempo en contacto, y de hecho cuando fue la guerra con el Brasil, él viene a pelear desde Europa, viene a pelear cuando fue la guerra con el Brasil, claro, y no desembarca porque pocos días antes de su desembarco lo fusilan a Dorrego, que era el gobernador de Buenos Aires. Lavalle fusila a Dorrego, que era unitario, y Dorrego era muy amigo de él también, y él ve eso como una traición enorme, entonces no desembarca, se va a Montevideo y se pega la vuelta, ¿no? Pero él vuelve a pelear después, ¿no? Para defender la provincia unida, digamos, del Brasil. O sea, fue un amor que tuvo con su patria, digamos, y él pide en su testamento, que hace en el 43, pide que su corazón descanse en Buenos Aires, que no quiere ceremonia, que no quiere velorio, que no quiere nada, lo único que pide es que su corazón descanse en Buenos Aires. Cuando muere en el 50, Rosas comienza con todo el trámite de expatriación para traerlo de vuelta, y Rosas cae en el 52, y ese trámite queda en la nada, entra en gobierno unitario, Buenos Aires se separa, bueno, queda en la nada, y recién termina llegando en el 80. ¿No? Termina llegando en el 80, que lo traen a él, traen luego también de la muerte a su hija, traen a su primera nieta, que eran las debilidades, él tenía 2 nietas. La primera nieta la traen, y la segunda nieta, Josefa Balcarce, Pepa le decían, Francia no la da porque fue una héroe de la Primera Guerra Mundial, ¿no? No en batalla, sino humanitariamente. Había creado un gran hospital donde atendía en su propia casa, atendía soldados, tanto franceses como alemanes, y fue una heroína, digamos, de la Primera Guerra Mundial. Entonces Francia no la da, y ella es la única que está enterrada en Francia, Josefa Balcarce. Todos los demás están acá, desparramados, ¿no? San Martín está en la catedral, los padres están en el cementerio de la Recoleta, ahí en la calle central, pero la nieta más chica no, esa no la dejaron traer. Mati, muchísimas gracias. Por favor. La verdad, un placer haber compartido un vino con vos después de tanto tiempo, y sobre todo hablando de cosas tan interesantes. Me gustó saber la parte que me había perdido de tu historia, y no te digo todas las cosas nuevas que me llevo de San Martín. Pero terrible, ¿eh? No lo pensé. Bueno, tiene una vida muy interesante y una vida muy larga también. Porque claro, nosotros que conocemos a San Martín en la escuela son 4 o 5 años. Él vive 72, de los cuales activos tiene 60 y pico de años. Claro. Activos, ¿no? Entonces conocemos una parte muy chica de él. Perfecto. Bueno, Mati, muchísimas gracias. A ustedes. Antes de irnos, la gente de Binomio te hace entrega. Muy bien, muchas gracias. Un regalito para que también lo disfrutes. Muchas gracias. Por lo visto, ¿te gustó? Sí, no creo que dure mucho. Hay que ver si pasa esta noche. Bueno, hay que ver. Ya te vamos con el gustito en la lengua. Claro, muchas gracias. Mati, salud, la rompiste toda. Muchas gracias.